Les saludo, feliz de poder estar con ustedes, ¿cierto? Compartiendo este tiempo, que es el propósito fundamental de este tiempo es poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor y pedir que sea el Señor el que abra nuestros corazones. Les invito a abrir las Escrituras, pero también a preparar su corazón, entendiendo de que es este corazón, ¿cierto?, el que Dios quiere utilizar para que esta semilla eterna, que es la semilla de la palabra del Señor, pueda caer en buena tierra y en determinado momento en el propósito y voluntad del Señor pueda dar mucho fruto. Nos encontramos terminando el capítulo 12, ¿cierto? Estamos en los últimos versículos ya, desde el verso 49 en adelante, vamos a revisar. Y en estos versículos el Señor Jesucristo aborda de forma muy radical y severa tres conceptos que generalmente, no solamente los discípulos, muchas veces nosotros también no manejamos muy bien o los manejamos de forma tremendamente errada. Y para eso vamos a ir definitivamente a la palabra del Señor, que es lo que nos convoca, capítulo 12 del libro de Lucas, verso 49, lo leo. Fuego vine a echar a la tierra, y pregunta el Señor, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla el bautismo, ¿cierto? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. El primer concepto errado y que el Señor tenía que aclararlo a sus discípulos era que Jesús no vino a traer paz, sino a dividir, o más bien, como me gusta a mí es utilizar este concepto, es a sincerar los corazones. Esta porción de las Escrituras puede parecernos contradictoria con lo que siempre hemos dicho y enseñado acerca del Señor como Dios de paz, ¿cierto? O como aquel que vino a traer paz, no como el mundo la da. Pero la verdad es que en las Escrituras no hay ninguna contradicción, todo es tremendamente coherente, ¿cierto? Y sobre todo lo que tiene relación con Jesús. Él es la paz. Jesucristo es el príncipe de paz, ¿cierto? Y Él vino a provocar paz. Pero como dice Pablo, ¿cierto?, aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Eso vino a traer el Señor paz a aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Bueno, aquí vemos dos verdades significativas que debemos establecer. Voy a tomar un poquito de agua. Así como el Evangelio es, y lo hemos dicho, es toda gracia, ¿cierto? El Evangelio es gracia. El Evangelio también es toda verdad. El Evangelio tiene estos dos componentes necesariamente. El Evangelio es gracia y el Evangelio es verdad. Bueno, Cristo como Dios trajo paz a la tierra, ¿cierto? Pero también trajo fuego, trajo juicio a la tierra. Tema ya tratado, si nosotros nos damos cuenta en los versos anteriores, por ejemplo en el verso 46, en el verso 48 de Lucas 12, ¿cierto? Cuando hablamos del justo juicio de Dios, la recompensa del siervo fiel y el castigo del siervo infiel. No podemos olvidar que si hay alguien que tenía claro la característica del juicio de Dios, justamente era Jesús, quien por nosotros, ¿cierto?, tendría que padecer la justicia de Dios en la cruz, sufrir el castigo y el desamparo del Padre al tomar nuestro pecado, ¿cierto?, y pagar por él para que nosotros tuviésemos vida y libertad en Dios. Verso 49, fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Este qué aquí en esta pregunta, ¿cierto?, que en griego es ti, puede traducirse como, o sea, el texto puede ser leído de esta forma. Y como quiero que ya esté encendido. Y cómo quiero que ya esté encendido. No hay duda que la expresión está referida a su muerte en la cruz. Fue la muerte de Jesús en la cruz la que trajo el fuego del juicio de Dios sobre el pecado, sobre la humanidad, el cual recayó
todo, ¿cierto?, sobre el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, sobre Jesucristo el Señor. Así lo dice Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia se cumpliese en nosotros, ¿cierto? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La expresión del verso 50, hermanos, expresión del verso 50 de Lucas capítulo 12, de un bautismo tengo que ser bautizado, está referida también a su muerte, ¿cierto? Bautismo tiene la connotación, lo sabemos, de ser sumergido, ¿cierto? De morir, esa es la figura del bautismo. Morimos sumergidos en el agua y somos levantados para una nueva vida. Bueno, el bautismo es símbolo de ser sepultado, de ser muerto. Jesús utiliza esta figura, la figura del fuego, la figura del bautismo para referirse y describir su muerte. Jesús tendría que soportar el fuego o la ira de Dios y el bautismo o la muerte por cada uno de nosotros. Verso 51. Pensáis, y aquí está la centralidad de lo que el Señor quería aclararle a sus discípulos y quiere aclararnos también a nosotros. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Eso es lo que ustedes piensan? ¿Que yo he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, dice el Señor. No lo estoy diciendo yo, lo dice Jesucristo, el Señor, ahí en la palabra, ¿cierto? No, sino disensión. Para entender correctamente esta expresión del Señor, quizás tenemos que ir a la concordancia de este texto que está ahí en Mateo capítulo 10, verso 34, la voy a leer. No penséis que he venido, así lo relata. No olvidemos que Jesús era un predicador itinerante y que estas verdades las utilizaba en diferentes momentos y en diferentes ocasiones para declarar una verdad eterna del reino. ¿Qué dice Mateo? Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre, y los enemigos, del hombre serán los de su casa. El que ama, y aquí está el verso importante, ponga atención, Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama más al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más al hijo o a la hija más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El tema está allí. ¿A quién amamos más? ¿Quién está en el centro de nuestro corazón? Por eso se produce la división, ¿cierto? La disensión. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que haya su vida, ¿cierto?, en Jesús la perderá. Y el que pierda su vida por causa del Señor la hallará. Aleluya. Cristo es definitivamente el que ha traído la mayor división a esta tierra. Esta palabra es muy cierta, es Jesús el que ha traído la mayor división a esta tierra. El mayor conflicto social, moral, ético, político, religioso del hombre es con Dios y con su Mesías, con su enviado, con Jesucristo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué, por ejemplo, Hollywood hoy ridiculiza a Cristo, ¿cierto? Tachándolo de gay, de homosexual, y no lo hace con Mahoma o con Krishna? ¿Por qué los grupos feministas, por ejemplo, se suben a una imagen religiosa de Cristo con sus pechos desnudos? ¿O Madonna, la reina del pop, se burla de la cruz en sus canciones y no lo hace en contra de la media luna, símbolo de los musulmanes? Jesús, la Biblia, la iglesia cristiana es la gran piedra en el zapato de una sociedad que quiere borrar a Dios de su historia. Ese es el problema. El problema es el Señor, el problema es Jesús, el problema es su verdad. Por eso el Señor ha venido a provocar división, ¿cierto? Porque Jesús se transforma en el gran problema para una sociedad que quiere vivir lejos de Dios, ajenas a los principios de Dios. Cristo, su verdad, el Evangelio, ¿cierto?, pone al miembro de una familia en contra del otro, lo hace. Si una familia sigue viviendo, por ejemplo, en pecado y prosigue por la vida sin volverse a Dios, sin considerar a su Hijo Jesucristo, normalmente ocurren dos cosas. El creyente que se ha encontrado con la verdad lucha por testificarle a su familia, ¿cierto?, no importando la oposición que pueda encontrar. Él
está resuelto, ¿cierto?, a levantar esta luz, porque sabe cuán necesaria y vital es para su familia. Ahora, los miembros de la familia que no quieren rendirse a esta verdad del Evangelio, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Se burlan, generan distancia, ¿cierto?, con esta persona frente a los esfuerzos de aquel que ha entendido el valor y la importancia de levantar la luz del Evangelio en medio de las tinieblas. Generalmente lo que él encuentra es resistencia. El creyente, sin ninguna duda, hermanos, debe amar a su familia. El Señor no está diciendo lo contrario. Lo que el Señor está diciendo es que Él debe estar en el primer lugar. Que a quien debemos amar es a Dios primeramente. Lo declara, ¿cierto?, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Mateo? El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a hijo, a hija, el que ama más, ¿cierto? Cuando un creyente antepone la familia a Dios, ocurren cosas muy tristes. En mi tiempo de pastor he visto verdaderas catástrofes familiares, vidas terriblemente destrozadas por Satanás, por padres o abuelos que pusieron en primer lugar la sana convivencia familiar antes que la verdad de Dios. La verdad, hermanos, nunca hace daño. La verdad de Dios nunca será, ¿cierto?, una maldición. Por el contrario, será una bendición. La verdad de Dios es lo que necesita nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Necesitan conocer, escuchar la verdad de Dios. La verdad de Dios rescata y salva al pecador siempre. La verdad de Dios siempre bendice, siempre bendice. Nuestras familias nunca llegarán a ser lo que deben ser sin Dios. Ninguna familia puede alcanzar su pleno potencial de comunión, por ejemplo, de comunión, de buena convivencia, de paz, de bendición, sin el Señor en medio de ellos. Habrá siempre una falta de vitalidad espiritual, de honestidad, de seguridad, de eternidad. Habrá una falta de Dios. Nuestras familias necesitan al Señor. Nuestras familias no pueden ser protegidas por Dios a menos que ellas consideren, ¿cierto?, y le den el lugar que corresponde al Señor. Si la familia toma el control, por ejemplo, de su vida sin Dios, sin considerarlo, ignorando su santidad, su soberanía, lo que va a ocurrir es que va a quedar a expensas de sus propias decisiones y no va a quedar cubierto, resguardado por la obra gloriosa del Señor, por esa obra que guarda, que protege, ¿cierto?, a cada uno de sus hijos. Y ocurre cuando nosotros, incluso como creyentes, tomamos nuestras propias decisiones sin considerar al Señor. ¿Qué nos ocurre generalmente? Que lo único que acarreamos es desgracia. Yo tengo un montón de experiencias, ¿cierto?, personales en relación a aquello, que en determinado momento tomé decisiones sin considerar al Señor y traje mucho dolor, no solamente a mi vida, sino que a la vida de mi familia. Bueno, esto nos enseña lo siguiente. Debemos amar a Dios de forma suprema, ¿cierto? Ponerlo por sobre todas las cosas, incluso por sobre nuestra familia. Esa es la centralidad de esta enseñanza. El Señor quiere, ¿cierto?, dividir, quiere sacar a lo que está ahí en el centro, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué es lo que está en el centro de mi corazón? ¿Qué es lo más importante para mí? La mejor forma de amar a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc., es amar primeramente al Señor. Si lo hacemos de esta forma, nuestra familia tiene la seguridad de ser lo que debe ser y de recibir el cuidado y la protección y la provisión del Señor. El segundo concepto errado que Jesús aclara en esta ocasión a sus discípulos es que el Mesías ya había venido. Ellos tenían a Jesús por delante, pero no podían reconocer que Él era el enviado, aún el enviado de Dios.
versos 54 al 57. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo lo distinguí este tiempo? ¿Y por qué no, dice, y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? La gente del tiempo de Jesús no creía, como les decía yo, que Él fuese el Mesías. Hoy muchos tampoco no lo reconocen como el Salvador, como el Mesías, como el enviado de Dios, ¿cierto? La gente es capaz de entender los tiempos que estamos viviendo. Pueden ser sabios en la comprensión de todas las cosas de la vida, por ejemplo, de las ciencias, de la política, de la medicina, etc. Pero no han logrado entender o ver las verdades eternas de Dios. Cristo menciona aquí un ejemplo, el tiempo como ejemplo, ¿cierto? Las cosas físicas del mundo. El hombre es hábil para estudiar, aún, ¿cierto? Vemos cómo los hombres hoy día pueden determinar, pronosticar, le llaman ellos, ¿cierto? En determinado momento, cómo va a estar el tiempo. Y son tremendamente asertivos, ¿cierto? Son capaces de sacar conclusiones del mundo natural y de las cosas físicas, pero no son capaces de discernir, de entender las cosas espirituales. Cuando se trata de las cosas espirituales, el hombre carece de sentido. Bueno, en este caso, ¿cierto? Las señales, los milagros, el cumplimiento de las escrituras, los tiempos, todos apuntaban claramente a Jesús como el enviado, el Mesías, el Salvador del mundo, perdido, ¿cierto?, en el pecado. Pero ellos lo tenían delante, habían visto los milagros, habían visto la liberación de los endemoniados, habían visto la multiplicación de los panes, habían visto al Señor a tener autoridad sobre la naturaleza, pero no eran capaces de entender, de reconocer que el Mesías estaba delante de ellos, que Jesús, el Señor, era el enviado de Dios. ¿Recuerdan lo que el Señor mismo les dijo? Que esta generación, la llama ahí en el capítulo 11, verso 29 de Lucas también, la llama como generación mala, busca y demanda señal, pero señal no le será dada. Bueno, el hombre falló en discernir y juzgar lo correcto, ¿cierto? Las señales que ya Dios le había dado, y aún lo sigue haciendo. La pregunta de Jesús definitivamente es provocadora. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué estos hombres tan sabios, tan inteligentes, tan progresistas no pueden ver a Dios? ¿No entienden que Jesucristo es realmente el Salvador del mundo? ¿Por qué no pueden ver la verdad y la justicia de Dios? Que la verdad de Dios, la sabiduría de Dios es el mejor camino para que las comunidades y el mundo entero puedan resolver todos sus problemas verdaderamente. Pueden entender las cosas de la vida, ¿cierto? Son lo suficientemente inteligentes para avanzar en la tecnología, en la ciencia y en todas las cosas que tienen que ver con las cosas de este mundo y con lo natural, pero no pueden entender los tiempos y las señales que Dios ha puesto, ¿cierto? En la historia, en la palabra, ¿cierto? Para que el hombre pueda verle a Él y pueda conocerle. Jesús estaba diciendo que las señales de todos los tiempos, las señales de cada generación, incluso las señales de la naturaleza misma, eran suficientes para mostrar la grandeza de Dios en Jesucristo. Todo apuntaba a Jesucristo el Señor. Todo señalaba a Él como el enviado y ellos no eran capaces de distinguirlo, de verlo aún. Vamos al tercer concepto errado que tenían los discípulos, los judíos en general, y que aún algunos todavía, conociendo la Escritura, lo tienen. Verso 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Este tercer concepto errado
que tiene que dejarles claro el Señor a su auditorio es que ellos como judíos, como el auditorio en general de Jesús eran judíos, ¿cierto? Se consideraban el pueblo de Dios, escogido, separado, ¿cierto? Especial. Y por lo tanto ellos no necesitaban hacer la paz con Dios. Y el Señor les dice que ellos necesitan hacer la paz con Dios, que ellos necesitaban hacer la paz con Dios. Eso es lo que el Señor quiere aclararles. Jesús una vez más va a utilizar un ejemplo muy terrenal, muy cotidiano, ¿cierto? Como les decía, por este auditorio original, como le llaman los exegetas bíblicos, el juez y el juicio. Miren, los judíos, todas sus diferencias fuesen un terreno, un litigio familiar, diferencias con la esposa, con los hijos, con los vecinos, ¿cierto? Con los deudores, con los acreedores, todos los temas los llevaban a un partidor o a un juez, que generalmente era un anciano de la sinagoga. Jesús utiliza esta ilustración tan cotidiana, como les decía, para subrayar 3 verdades, que quiero que usted las escuche bien. Primero, el caso de todos los hombres ante el juez eterno no tiene esperanza. El caso de todos los hombres, por cuanto todos están destituidos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El caso de todos los hombres frente al juez eterno no tiene esperanza. 2. Frente a esta situación, ¿cierto?, desesperada, lo mejor es llegar a un arreglo con el adversario fuera de la corte. Porque estando allí en la corte ya no hay salida. Y 3, estando en la corte, ¿cierto?, será llevado a juicio y será juzgado. Y si es culpable, dice la parábola, si es culpable, tendrá que pagar hasta el último centavo. Bueno, así es con Dios. La hora está muy avanzada. Es preciso que el hombre haga la paz con Dios por medio de Jesucristo. Tiene que hacer el esfuerzo con toda diligencia. Si falla en hacer la paz con Dios, ¿cierto? Si falla en hacer la paz con Dios antes de llegar al juez, a través de Jesucristo, si fallan a hacer, tendrá que pagar las más severas penalidades y hasta el último centavo, como dice el texto. ¿Qué dice Hebreos, la carta de Hebreos, capítulo 12, verso 24? A Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¡Wow! Tú y yo, por medio del Espíritu de Dios, podemos reconocer los tiempos que estamos viviendo. Ver a Jesús como la única esperanza para la salvación de nuestras familias, para nuestra propia salvación, para la salvación de todos los hombres. Como dice la Escritura, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo el Señor. ¿Saben, hermanos de nuestra congregación? Quizás quiero dirigirme en esta oportunidad, en este espacio, especialmente a ustedes. Si nosotros revisamos, ¿cierto?, y hacemos un resumen de toda la palabra que el Señor nos ha traído y que, como decíamos al comienzo, no es casual, Dios tiene un propósito eterno, nos vamos a dar cuenta que Dios nos está haciendo un serio llamado a poner primero la vista en las cosas de arriba y ya no en las de la tierra. Ya no es tiempo para estar poniendo en nuestro corazón, en el centro de nuestro corazón, cualquier cosa que no sea el Señor. En el centro de nuestro corazón debe estar el Señor. Nuestra vista, nuestro norte, ¿cierto? Todo nuestro esfuerzo debe estar orientado y puesto en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en aquellas cosas que no van a perecer, en aquellas cosas que no van a pasar. El Señor nos está apuntando, el Señor nos está mostrando claramente el tiempo que estamos viviendo como iglesia.
no es casualidad. No hay incoherencia en la Escritura. Es absolutamente coherente. El Señor vino a dividir porque Él quiere ser lo más importante. Él es el Mesías, no hay otro camino. Él es el Mesías. Él es el enviado de Dios para salvación de los hombres, sin ninguna duda. El Señor también quiere que entendamos que hay un juicio eterno, ¿cierto? Y que tenemos que hacer la paz con Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Termino con este texto de Lucas capítulo 3, verso 17. Porque su aventador está en su mano, y el Señor limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en ese fuego que nunca se apagará. Puede parecernos tremendamente drástica esta palabra, y sí lo es, es una advertencia, es una tremenda advertencia para cada uno de nosotros como creyentes. Es para que podamos detenernos, para que podamos atender al llamado del Señor y podamos reconocer, ¿cierto?, los tiempos que estamos viviendo y cuál es la demanda del Señor para cada uno de nosotros. Sin ninguna duda es una tremenda palabra, drástica, es un llamado drástico, severo del Señor a cada uno de nosotros. Pero también es esa gloriosa advertencia que el Padre le hace a sus hijos, ¿cierto? Y con amor, con el tierno amor de su Espíritu Santo, el Señor nos está llamando a reconsiderar, a poner delante del espejo nuestros corazones y podamos, ¿cierto?, responder a este llamado del Señor, a esta palabra del Señor con dignidad, con esa dignidad que los hijos del Señor, que conocen su palabra y que han tenido una experiencia gloriosa de salvación, pueden responder o pueden dar. Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les llene de su gracia. Fortalezcanse en la gracia del Señor. No permitan que este tiempo, ¿cierto?, debilite sus corazones y su fe. Por el contrario, busque las instancias para fortalecerse en el Señor. Busque las instancias para establecer comunión, algo que el Señor definió para que los creyentes se edificaran, para que los creyentes pudieran ser fortalecidos en la gracia de Dios, la comunión. Que el Señor los bendiga y nos estamos viendo prontamente.